¿Qué tal, web emprendedores? Te saluda Dante, graficowebs.com, y desde la mitad del mundo para el mundo. El día de hoy vamos a ver sobre un poquito más a profundidad, más bien dicho, algo ya más práctico. ¿Por qué? Aquí vas a ver que en este video que yo había publicado sobre las últimas actualizaciones de Elementor Pro en su versión 3.5, que hablaba sobre las tiendas en línea, aquí ya te voy a indicar cómo hacemos una página desde cero, paso por paso, en este caso, de cada una de ellas, que en este caso es la primera de la serie. Así que vamos a sacar lo que es de mi cuenta o My Account, que es una página que es solamente visible para el usuario, ¿ya? Entonces, eso vamos a ver cómo lo personalizamos y le damos un toque único. Para eso, de igual manera, yo aquí te dejaré el link en la descripción del video si es que no sabes de lo que se trata de estas actualizaciones, para que ahí lo puedas ver, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, antes de empezar, para esto nosotros, ¿qué vamos a requerir? Bueno, verifica que ya tengas instalado lo que es WooCommerce. También Elementor en su versión free y también en su versión pro, ¿no? Porque la parte de los widgets donde vamos a crear en este caso las páginas personalizadas requieren esa versión. Y también verifica que cada uno de estos plugins estén con la última versión actualizada. Una vez que ya lo tengas listo, entonces el siguiente paso es que dentro de páginas, cuando tú instalas WooCommerce, instalan unas páginas por default, digamos en forma automática. Una de ellas es de mi cuenta o My Account, que esto es propiamente para tiendas en línea. Entonces, cuando tú, aquí yo por ejemplo le puse en el buscador y aquí ya me sale. Y una vez que ya te aparece, le vas a dar clic donde dice editar con Elementor. Y una vez que ya le des clic, se te va a abrir lo que es esto de aquí, ¿no? Esto es posible que no lo veas, ¿ya? Entonces esto lo voy a cerrar y es muy posible que aquí tú tengas algún rastro de a lo mejor de algún shortcode de lo que sería de WooCommerce o alguna especie de plantilla, puede ser un sidebar. Bueno, eso va a depender un poco de la plantilla, pero si tú quieres dejarle blanco, que no haya ningún problema, en la parte aquí inferior, en este caso de lo que sería de ajustes en esta ruedita engranaje, ahí qué es lo que tú vas a hacer. En la estructura de la página vas a escoger Elementor ancho completo. ¿Qué es lo que vamos a hacer con eso? Que se mantenga nuestro header y nuestro footer y el contenido que está dentro se mantenga totalmente limpio, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer aquí. Entonces aquí lo hice. En mi caso yo ya lo tenía, pero simplemente quería mostrarte para que veas cómo es que nosotros lo hacemos en este caso. Entonces, por ejemplo, cuando ya lo tengas, vamos a estar con esta pantalla así, ¿no? Ahora, aquí, dependiendo de la plantilla con la que tú trabajes, puede ser que, haz cuenta que este es el header, pero si nosotros queremos añadir, por ejemplo, en este caso, haz cuenta que esta página se llama Mi Cuenta. Entonces nosotros podríamos crear lo que sería un pequeño header o encabezado de página, ¿ya? Para que simplemente sirva como referencia o identificación que estamos en esa página, ¿ya? Entonces esto simplemente lo hacemos aquí eligiendo una estructura, en este caso de lo que es de una columna. Ahí estamos. Y en la parte de estilo yo puedo agregar un color de fondo, creería yo. Incluso voy a ver si le hago un degradado. Y aquí simplemente voy a jugar con mis mismos colores de marca, con lo que sería de mi página, ¿no? Entonces aquí voy a hacerlo con verde y con negro. Ahí está. Y aquí lo que voy a agregar es en este caso el título. Aquí dice encabezado. Esto lo arrastro y lo suelto. Ok, ahí estamos. Esto lo voy a centrar. Y aquí lo que hago es, en vez de colocar algún título, voy a irme a etiquetas dinámicas y aquí voy a escoger la opción de post title para que me tome el título con el que está puesto en este caso en WordPress, ¿no? Entonces das cuenta, tú hago cualquier cosa, modificas el título. Si tú lo modificaras en forma manual, cualquier cambio que tú lo harías,
te tocaría ingresar este elemento, pero tú le puedes cambiarle, por ejemplo, en WordPress cualquier nombre, le actualizas y se va a mantener porque está adoptando el título del post, es decir, en este caso de la página con la cual nosotros estamos trabajando. En mi caso, esta página se llama Mi Cuenta, pero yo podría colocar, qué sé yo, bienvenido a tu cuenta o esta es tu cuenta, no sé, cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, por el momento está ahí. Aquí simplemente lo que voy a es a cambiarle el color. Yo creo que quedaría mejor con color blanco. Ok. Y por último vamos a darle unos, en este caso sería un padding. Y yo creería de unos 3, unos 2 nomás. Voy a dejarlo en 2, 2 arriba y 2 abajo, ¿no? Para que mantenga la uniformidad. Ahí está. Entonces, haz cuenta, aquí el usuario va a ligar acá lo que es su página Mi Cuenta. Ahora viene la parte importante, que es en este caso lo que sería el contenido que va a estar dentro de esta página. Para eso, vamos a escoger otra estructura de una columna y en el buscador de widgets vamos a buscar, en este caso, lo que sería My Account o Mi Cuenta. Este es el nuevo widget de Elementor en su versión 3.5. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Arrastro y suelto. Bueno, en este caso yo podría haberlo hecho aquí, lo hago aquí. Esto lo voy a borrar. Bueno, no hay problema, ¿no? Entonces, a ver, déjame ver qué pasó. Este creo que es. Oh, espérame, aquí tengo, creo que se me creó una nueva estructura. Ya, esta es la que estaba antes, ¿no? Entonces, mira, aquí estoy. ¿Ya? Ahora, esto, haz cuenta que es la parte visual que está viendo el usuario cuando el usuario se crea su página, en este caso sería, perdón, su cuenta dentro de esa tienda en línea. Ok, entonces primero yo voy a crear aquí un espaciado en la parte superior, crear un pequeño margin, creería yo de unos 3, me parece bien, y también 3 acá abajo. Ahí estamos, ¿no? Ahora, el contenedor que está dentro de aquí, te sugiero que tú lo trabajes en base al ancho que tenga tu página web, ¿no? Entonces, en mi caso, yo me voy a ponerme aquí dentro, en estos puntitos, que es este contenedor. Y en la parte de la disposición, aquí en ancho voy a dejar en unos 800 píxeles. Me parece que queda mejor así, ¿no? Entonces, listo. Esto es solamente para ir manejando la parte. Si es que le ves que está muy reducido, puedes ampliarlo. Yo por el momento voy a dejarlo en 800. Puede ser que en mi caso me toque aumentar más, pero por el momento voy a trabajar así. Entonces, ahora me regreso a lo que es al widget, dando clic en donde estoy en el elemento y te va a dar dos opciones en este caso para las tabs, ¿no? Las tabs es esto, es decir, cuando se me despliega una pestaña, ya sea en forma vertical, como lo tenemos aquí, o también horizontal. Entonces, mira, esta es la otra forma de, digamos, de poder visualizar, en este caso, lo que sería la página. ¿Ok? Entonces ahí lo tienes, ¿no? Ahora, vas a ver que también podemos modificar el espaciado, tanto en píxeles o FM o también en porcentaje, ¿no? Que son unidades de medida. Entonces, mira, yo puedo, en este caso con el cursor, desplazarme y puedo ir ajustando lo que son los espacios, ¿no? En este caso, este espaciado vas a ver que es de donde está el título a lo que se muestra el contenido. Entonces yo puedo aquí ajustar con estos valores y yo creería que estaría bien con lo que se me muestra aquí, ¿no? Tal vez si yo le dejo aquí unos 15, creo que queda bien. Perdón, se fue un 5. Ahí estamos, ¿no? Aquí te va a decir la posición de los tabs, si quieres apegado a la izquierda, como lo puedes ver de esa forma ahí. Si queremos al centro, ahí lo tenemos. O en este caso sería hacia la derecha. O también si queremos aquí que esté auto ajustado, ¿no? En este caso, este sería como una especie de justificar. Entonces, me parece que ahí queda mejor.
Listo, entonces, ahora, aquí hay una parte importante. Nosotros podemos cambiar los textos que estos se muestran aquí. Por ejemplo, el dashboard se conoce, digamos, como escritorio. O también podrías colocar ahí resumen de la cuenta. También puede ir bien, ¿no? Aquí en orders serían órdenes. Es decir, lo que el usuario ha hecho de pedidos. Luego vas a ver que, por ejemplo, tenemos también el campo de downloads, o lo que sería de descargas, ¿ya? Esto solamente es válido en el caso que tú estés ofreciendo productos digitales, ¿ya? Entonces, digamos, si tú no ofreces eso, solamente productos físicos, entonces ahí está de más ese campo. Entonces te tocaría eliminarlo para que no aparezca ahí porque no aporta nada ahí, ¿ya? O sea, está ahí de relleno. Entonces aquí solamente vamos a mostrar aquella información que le sirva de valor para el usuario. O sea, lo que a él le permite, digamos, facilitarle la vida, ya sea órdenes, que tenga ahí, digamos, sus detalles de la cuenta, pero si no es ningún producto digital, entonces está en vano, ¿no? Entonces, esto también aplica en el caso de que tuvieras algún producto, por ejemplo, suponte que tuvieras solamente productos digitales y quizás la dirección no importa. Entonces, para modificar o cambiar alguno de estos campos, en este caso, por ejemplo, yo voy a quitar el de downloads, ¿sí? Aquí no hacemos nada porque haz cuenta que Elementor solamente muestra lo que trae WordPress o WooCommerce. Entonces, en este caso, nosotros lo que vamos a hacer es, nos vamos a WooCommerce. En la parte de avanzado, aquí te sale esta parte que dice variables de finalización de compra, pero más abajo tenemos esta parte que dice variables de la cuenta, ¿no? Que está al final. Entonces, estos son los campos con los cuales nosotros podemos modificar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, digamos, en mi caso, digamos, no quiero que se muestre descargas, ¿qué es lo que hago? Simplemente borro, ¿de acuerdo? Y guardo los cambios. Y así harías con cada uno de los campos, ¿no? Solamente tú eliges cuáles son los que tú quieres, en este caso, mostrar u ocultar. Entonces, una vez que tú guardas los cambios, de igual manera, yo en este caso me voy a lo que sería Elementor y voy a, en este caso, a refrescar también mi página. Bueno, aquí voy a guardar el cambio, poner actualizar. Listo. Y ahora sí voy a refrescar la página. Y esto es más que nada para que te des cuenta. Por ejemplo, aquí tenemos este campo de downloads. Y vamos viendo ahora qué es lo que pasa con, con el refresh de la página. Y entonces ahora sí que ya me cargo, vas a ver que ahora ya no se me muestra ese campo de downloads, ¿no? Entonces de esa forma es como tú puedes mostrar o ocultar cualquier campo que tú desees dentro de lo que sería aquí de la sección de mi cuenta, ¿no? Entonces aquí vamos a modificar este otro campo que dice, por ejemplo, address. Aquí puede ser, por ejemplo, dirección, que en este caso es lo que se le muestra cuando el usuario ha colocado ahí, digamos, la dirección donde desea que se le envíe, ¿no? Aquí colocamos, por ejemplo, lo que sería detalles de cuenta. Y este logout vendría a ser cerrar sesión. Ok. Y aquí también podemos elegir cómo deseamos que se muestre, si queremos lo que sería a la izquierda, si es que queremos centrado. Yo voy a dejar como estaba, ¿de acuerdo? Y eso sería con respecto a la parte de los campos, ¿ya? Y luego ya viene lo que es la parte visual, ¿ya? Entonces, yo aquí lo que hago es irme a la parte de estilo o style, si lo tienes en inglés. Entonces aquí podemos cambiar ya la parte de lo que es visual de lo que sería cada uno de los tabs, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, aquí podemos cambiar lo que es la tipografía, podemos colocar un color de fondo para lo que sería esta parte. En mi caso, yo creo que le voy a cambiarle por este color negro. Ahí está bien. Incluso hasta podría colocar una imagen si yo quisiera. Y en la parte de tipografía, bueno, yo le dejaría por el momento con la que viene.
Cualquier momento quiero que veas que tú también puedes cambiar eso. Entonces, acá tenemos, o sea, para que te des cuenta, ¿no? Dentro de lo que es la sección de tabs, nosotros también podemos cambiar, por ejemplo, la parte del hover, si queremos algún otro tipo de efecto. Entonces, yo en mi caso, sí voy a cambiarle para que sea por este color, ¿ya? Entonces, ahí está. Pero lo que sí quiero cambiar es en este caso que la tipografía esté de color blanco. Y cuando esté activo, también quiero que esté en este caso con este color. Ahí estamos, ¿no? Entonces, ahora en la parte de lo que tiene que ver con el texto, voy a regresarme a la parte normal. Tenemos esta parte que dice color. Déjame ver si es esta parte de aquí. Sí, es esta, ¿no? Solo que aquí no está tan relacionado con lo que sería con la tipografía, pero ahí está. Entonces ahora me voy a la parte del hover y aquí también voy a escoger en este caso el white element. Entonces cuando se ponga así, se va a mantener en este caso, ¿no? Entonces de esta forma yo ya estoy creando, en este caso, personalizando esta parte visual. Si ves que, por ejemplo, se crea esto, aquí, por ejemplo, entonces en mi ancho de mi contenedor voy a ampliarle, qué sé yo, unos 900 y ahí lo tenemos, ¿no? Listo. Entonces ahora me regreso a lo que es a la parte de estilo de lo que es del widget. Y si yo quiero, puedo modificar los otros campos de personalización. Por ejemplo, en este caso yo modifiqué la parte de los tabs, pero también tenemos la parte de las secciones. Vamos a añadir un color de fondo, padding, bordes, radios. También tenemos la parte de la tipografía, en el cual nosotros también podemos cambiar, por ejemplo, para los titles, texto en general, login message, tipografía y todo eso, ¿no? Entonces aquí también podemos cambiar. Para la parte de los links, yo sí quiero cambiarle por este de acá. Ahí está, ¿no? Es decir, dar ese toque personal de acuerdo a la marca. Ahí tenemos, ¿no? Luego también tenemos la parte de forms, que en este caso sería, si no estoy mal, para la parte del registro tanto de inicio como de cierre de sesión, ¿no? Los labels, que serían los campos, eso lo dejaré ahí. Labels serían las etiquetas, fields, campos. Luego de eso también podemos modificar los botones. En tipo de fondo yo voy a añadir este color. Ok, que eso por el momento tú no lo vas a ver, pero ya vamos a verlo más adelante, ¿no? Luego tenemos Details Order, que sería detalles de la cuenta. En este caso, si yo me voy acá, esto es para poderlo ver de una mejor forma, ¿no? Entonces aquí te dice, por ejemplo, color para los, en este caso, los totales, los títulos, los ítems, las variaciones, link del producto, divisores, botones. Todo eso también podemos personalizarlo, ¿no? Aquí vas a ver que, bueno, aquí estoy en, digamos, en esta parte o en esta sección, ¿ya? Y todo eso podemos modificar. Y siempre recuerda que tenemos esta parte de avanzado, ¿ya? Entonces, en mi caso, yo voy a dejarlo por ahí, ¿ya? Pero siempre recuerda que puedes tomarte un buen tiempo para personalizarlo totalmente, ¿no? En mi caso, yo tranquilamente voy a dejarlo ahí, pero ya sabes que esto lleva un poquito más de tiempo de lo normal para dejar totalmente personalizado, ¿no? Pero yo por ahí, digamos que ya estoy. Entonces, hasta ahí voy a actualizar para revisar un poco los cambios. Pues voy a refrescar esta página. Ahí tenemos, ¿no? Entonces tenemos, mira, órdenes. En el caso de que aquí se va a mostrar si es que se ha hecho de algún pedido, se va a mostrar también aquí lo que es la dirección, ¿de acuerdo? Cuando el usuario se registra, entonces ahí se le va a mostrar todo eso. Detalles de la cuenta y también tenemos la parte de cerrar sesión. ¿Ok? Entonces, mira, esta es lo que sería la página de, digamos, de acceder. Entonces, aquí simplemente accedo y aquí estoy dentro, ¿no? Ahora,
Digamos que esto ya lo tenemos creado. Quiero ver esto cómo se ve a nivel móvil. Entonces voy a cambiarme en modo adaptable. Voy a escoger la vista móvil y es así como se va a mostrar, ¿no? Entonces, eh, qué sé yo, escojo órdenes, se va a mostrar hacia aquí. Entonces esta parte también es clave, ¿no? Que le veas que esté, digamos, alineado. Aquí también tenemos el contenido. Aquí nosotros también podemos modificar el spacing a nivel vertical. Si es que quieres que se muestre un poquito más seguido a pegado. En mi caso sería aquí que esté un poco más pegado acá, ¿no? Para que vean que de lo que se muestra aquí o se selecciona, se muestra aquí inmediatamente. Qué sé yo, creo que con 10 está bien. Yo creo que 10 estaría bien, ¿no? Entonces esta es la parte de cómo se iría mostrando en base a lo que va seleccionando de aquí. ¿Ya? ¿Qué pasaría si es que en vez de horizontal está en vertical? Quiero ver cómo se mostraría, ¿no? En este caso a nivel móvil se mantiene en este caso, ¿no? Entonces no hay un cambio así, digamos, que se vea como alterado o cambiado totalmente. Entonces se mantiene. Y si es que ves, por ejemplo, si está muy pequeño el tamaño de la letra o espacios o lo que sea, siempre recuerda que puedes modificar esto por separado, dependiendo del dispositivo con el que tú estés viendo, ¿no? Entonces, en este caso, yo podría decir que aquí estamos bien, ¿ya? Entonces, digamos que voy a actualizar los cambios y haz cuenta que esta es la página que en este caso el usuario es la que va a acceder, ¿no? Pero si yo estoy, por decirte, esta es la página, ¿ya? Voy a irme a la página principal. Y así como está actualmente, ¿cómo podría acceder el usuario si no existe esa página en mi cuenta? ¿Ya? Podría acceder cuando accede a algún producto, realiza la compra y se registra, entonces ahí le llevaría, pero así como está, no lo hay, ¿no? O haz cuenta que el usuario ya estuviese registrado y quisiera otra vez hacer una compra de nuevo en el sitio, pero no está, digamos, visible esa parte de mi cuenta. Entonces vamos a ver si le agregamos aquí dentro del header. Aquí voy a irme a la parte donde dice header para ver si agregamos en este caso lo que sería un link para que puedan acceder a lo que sería nuestra página de mi cuenta, ¿no? Entonces voy a copiar este link y vamos a ver cómo nos ideamos para colocarle en algún lado. No sé si le coloco por aquí o algo por acá. Ya, esto lo estoy haciendo aquí en tiempo real para que veas cómo podríamos solucionar esta parte, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ello. Entonces yo estoy aquí en la página de lo que sería del header y este es mi logo, este es mi menú actual. A mí lo que se me ocurre es si es que le agrego por acá, ¿ya? Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a añadir una nueva columna y aquí lo que hago es voy a colocar, puede ser un texto, ya a modo de ejemplo quiero ver cómo va a quedar y aquí va mi cuenta y este va a tener el link, ¿no? El link de la página que habíamos acabado de crear. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Esto simplemente va a ir apegado a lo que es a logo. Por mí puede quedar bien ahí. Y también puedo añadir un poquito de margin para que esté alineado con el logo y también con el texto. Estaría bien. Ahora sí, vamos a actualizar y vamos a ver cómo ha quedado para irnos acá.
Entonces mira, aquí ya hemos agregado en que incluso le puedo darle más estilo, le puedo hacerlo incluso como botón. Bueno, son un montón de cosas que podemos hacer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa, digamos, si yo le doy clic aquí? Me lleva a lo que es, ¿no? Haz cuenta que en este caso yo estoy logueado con lo que sería con mi cuenta. Ahora, hagamos cuenta, voy a cerrar sesión, ¿de acuerdo? Y lo que voy a hacer en este caso es cargar en esta página, ¿ya? Y suponiendo que haz cuenta que está cerrada mi sesión, entonces como un usuario, digamos externo, digamos, oye, a lo mejor él ya hizo la compra o quiere crearse su cuenta, entonces vamos viendo qué es lo que pasa. Doy clic en mi cuenta y aquí le da la opción para que ya se pueda, en este caso, digamos, acceder, ¿no? Entonces, esto es solamente válido para las personas que, digamos, ya tienen creada previamente una cuenta. Ahora, lo que voy a hacer es, voy en este caso a acceder, porque haz cuenta que esta parte que se mostraba hacía referencia a la parte de cuando estamos trabajando con Elementor. Bueno, aquí voy a acceder para modificar lo que sería un poco la parte de los forms, ¿no? Los forms vendría a ser justamente esa parte donde me pedía iniciar sesión. Entonces ahí también podemos hacer ese cambio. Por eso es que cuando lo hacíamos desde ahí, no lo estábamos viendo en tiempo, digamos, como real, ¿no? Entonces aquí lo vamos a hacer. Entonces aquí estoy. Bueno, esta era la parte del header. Aquí es donde yo estaba antes trabajando. Me voy a cambiarme a la parte de lo que es de escritorio. Y desde aquí voy a irme a la parte de estilo. Y acá lo que voy a irme es justamente esta parte donde dice Forms, ¿no? En esta parte es donde yo te indicaba donde podemos modificar tanto la parte de los labels, la parte de los campos, columnas y todo eso, ¿no? Pero vas a ver que cuando yo te mostré me salía una parte que decía acceder a la cuenta. Pero ¿qué tal si es que yo quisiera que también desde ahí el usuario pueda crearse la cuenta? Ahora, ese chiste o esa cosita no se hace aquí dentro de Elementor, sino que tenemos que hacerlo dentro de WooCommerce. Entonces, para eso nos vamos a ir, en este caso, a lo que sería dentro de los ajustes de WooCommerce, en la parte de cuentas y privacidad, y en la parte donde dice creación de la cuenta. Aquí tienes estas opciones, ¿no? Por ejemplo, permite a los clientes crear una cuenta al finalizar la compra. Este lo voy a dejar activando y también esta es la que nos interesa, ¿no? Permitir a los clientes crear una cuenta en la página Mi Cuenta. Esto lo voy a dejar activando y voy a guardar los cambios. ¿Ok? Entonces, ahora voy a regresar acá. Voy de nuevo a cerrar sesión. Y aquí me dice, bueno, si quiero salir, sí. Solo que ya hice algo mal, creo, porque no sé si se guardó los cambios. Sí, creo que se guardó, ¿no? Entonces vamos a probar ahora, en este caso, lo que sería con la página, que es esta de aquí, para que puedas ver lo que te comentaba, ¿no? Entonces mira, esta es lo que sería la tienda como tal, ¿no es cierto? Lo que estaría viendo el usuario. Este es el link que nos acabamos de crear. Yo lo hice aquí en modo de prueba, le podría mejorarle, pero simplemente quería que veas cómo lo podemos hacer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si le doy clic ahí? Entonces, mira, ahora ya nos aparece esto, ¿ya? Y claro, esto yo también podría cambiar el tipo de la letra y todas esas cosas, ¿no? Pero esta es la opción que yo quería indicarte, que esto va a aparecer cuando activamos esa opción dentro de WooCommerce. Si no le tienes ahí activa, no se te va a mostrar aquí, ¿ya? Entonces, con esto el usuario, haz cuenta, te brindamos doble funcionalidad para que el usuario pueda acceder a su cuenta o también para que pueda registrarse desde aquí, ¿ya? Entonces, tenemos estas dos opciones y también nosotros ya tenemos personalizado en este caso nuestra,
nuestra página de My Account, que a pesar de que le personalizamos algunas cosas, vas a ver que nos faltan algunas cosas más, ¿no? Por ejemplo, yo podría cambiarle también el tipo de la letra, otros colores, bueno, pero los colores se mantendrían ahí porque siempre tienen que estar alineados a la marca. Pero en todo caso, esta es la forma como tú puedes crear, en este caso, lo que es la página Mi Cuenta, crear un enlace para el menú. Eso es algo importante para que el usuario pueda acceder. Si no, se perdería, ¿no? Y esto debe estar en un lugar visible o puede estar creado por la parte superior del menú. Bueno, ya depende, ¿no? En mi caso se me ocurrió colocarlo ahí y de esta forma es así como puedes crear este tipo de página con WooCommerce y Elementor Pro. Sin más, desde graphicowebs.com será hasta un siguiente video. Éxitos, bye bye.